Y entramos ahora al capítulo 12. En este capítulo consideraremos los siguientes aspectos. Los israelitas principian un año religioso, además de su año civil. La fiesta de la Pascua es instituida. Los detalles del rito de la Pascua son dados. Los primogénitos son muertos y los hijos de Israel son prácticamente expulsados de la tierra de Egipto. La fiesta de la Pascua se llama a veces la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta fue instituida como una conmemoración de la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto y de su adopción como la nación de Jehová. La Pascua es una fiesta que dio el cimiento para el nacimiento de la nación de Israel en su nueva relación con Dios. El capítulo 12 de Éxodo es un punto descollante en este libro. Encontramos aquí la institución de la fiesta de la Pascua. Es un cuadro del que habla Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, cuando dice: «Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros». Cristo está en este capítulo. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 12 de Éxodo. «Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año». Este capítulo nos trae a una nueva división en el libro de Éxodo. La primera división, los capítulos 1 a 11, tratan el tema Moisés el libertador. Ahora los capítulos 12 al 14 tratan la liberación de Israel. Dios librará a sus hijos con sangre y con poder. Los hombres son redimidos exactamente de la misma manera hoy en día. La sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz pagó la pena de nuestros pecados. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a comprender esto y luego lo hace verdadero y eficaz en nuestros corazones pecaminosos. El profeta Zacarías en el capítulo 4 de su profecía, versículo 6, dice: «No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Es la obra del Señor Jesús en la cruz por nosotros y la obra del Espíritu Santo en nosotros que son importantes en la historia de la redención. Los versículos 1 y 2 de este capítulo cuentan el cumpleaños de una nación. Cuando Israel entró en Egipto, era una familia. Cuando salió de Egipto, era una nación. Lo interesante es que Dios pone el énfasis aquí sobre la familia, porque es la familia la que forma los bloques de construcción de los cuales fue hecha la nación. Usted recordará cómo Faraón obligó a los israelitas a hacer ladrillos sin paja. Todo el tiempo que Israel estuvo en esclavitud, Dios hizo los ladrillos de la familia para la edificación de una nación, y los hizo de la paja de individuos. Una frase gastada dice: «Ninguna nación es más fuerte que las familias de aquella nación». La hora crítica, pues, ha llegado para Israel. El recuento descendiente hasta cero comienza en este capítulo para el éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Leamos ahora el versículo 3 de este capítulo 12 de Éxodo. «Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia». Hay 2 puntos enfáticos que sobresalen en este versículo. Primero, la sangre, y segundo, la familia. Los israelitas han llegado a ser una nación, y Dios los librará, pero lo hará por familias y por los individuos de las familias. Era necesario un cordero en cada casa. El versículo 4 del capítulo 12 de Éxodo dice: «Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero». Este versículo no dice nada en cuanto al caso en que el cordero fuese demasiado pequeño para el hogar. Esto no sucedería. El cordero de Dios es suficiente. Es posible, sin embargo, que el hogar sea demasiado pequeño para el cordero. Dios tiene interés en cada miembro individual de la familia. Cada familia debía tener un cordero. Pero, ¿qué de un hombre y una mujer que no tenían hijos? O de los que tenían hijos casados que vivían separados de ellos. Pues esta pareja debía juntarse con un vecino que se encontrara en la misma condición y debían dividir el cordero. Cada individuo en cada familia debía recibir una parte del cordero. La celebración de la fiesta de la Pascua debe ser un asunto privado y personal. Es la redención para la nación, sí, pero centralizado en la familia. Debe ser recibida y aceptada por cada miembro individual de la familia. La Pascua es un asunto familiar. Dios está presentando el modus operandi, o sea, el sistema mediante el cual salvará a los individuos.
Nadie será salvo por ser miembro de una nación o de una familia. Por ejemplo, considere usted el relato del carcelero de Filipos y la salvación de su casa como se da en el libro de los Hechos capítulo 16. La familia no fue salva porque el carcelero creyó, sino porque cada miembro de su familia hizo una transacción con el Cordero de Dios. La salvación requiere que usted participe del Cordero. Nadie más puede hacer esto por usted. Todo el que participa del comer del Cordero figurará entre la bendición. La redención está en la sangre. Hemos llegado a una noche ominosa en la tierra de Egipto. La plaga final está por descender sobre el pueblo. Los israelitas en la tierra de Gosén no sufrieron las últimas 3 plagas, y el pueblo de Dios fue librado del juicio, pero no fue redimido. Ahora deben ser redimidos y tendrán entonces que exhibir su fe en la sangre. Leamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 12 de Éxodo. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta porción de la Escritura es muy interesante. Note usted que cada familia tenía un cordero. Miles de corderos debieron haber sido muertos aquella noche, pero el versículo 6 se lee, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta multitud de corderos hablaban de otro cordero. Dios miró a todos estos corderos como el único cordero, esto es, el Señor Jesucristo, el cual fue la Pascua que fue ofrecida por nosotros. Esta fiesta señalaba la venida del Señor Jesucristo al mundo. Hay otras instrucciones en el versículo 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Los hijos de Israel debían poner la sangre del cordero afuera en la puerta. Al ver la sangre, el ángel de la muerte pasaría derecho por la casa sin tocarla. Creemos que hay un cuadro dado aquí que contesta la pregunta que se hace muchas veces. ¿Qué pasará a los niñitos de los creyentes en el tiempo del rapto? Si hay niñitos en la casa cuando venga el Señor por los suyos, ¿llevará a la madre y al padre dejando atrás a los niños? Este capítulo nos muestra que Dios no dejará atrás a los niños. Adentro en el hogar, la familia está comiendo el cordero, y por la fe están participando de Cristo. Los niñitos no saben lo que está ocurriendo si es que son muy pequeños. ¿Serán acaso dejados atrás en Egipto los pequeñitos cuando Israel salga de la tierra? Si un pequeñito todavía no ha alcanzado la edad de responsabilidad, ¿será muerto? Por supuesto que no, amigo oyente. La sangre cubre a todos en la familia. Dios no dejará atrás a los pequeñitos en el tiempo del rapto, así como no los dejó atrás cuando los israelitas fueron redimidos y salieron de Egipto. Ahora el versículo 8 de Éxodo 12 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Cada instrucción relacionada con esta fiesta tenía un significado y mensaje específico. Este versículo habla de la comunión de la familia. Los miembros de la familia entran juntos en la celebración de la Pascua. Y aquí hay algo que vamos a decir y que quizá provocará algunas reacciones. En nuestros días, en algunas de nuestras iglesias, apartamos a los niños en un departamento, los intermedios en otro, a los jóvenes en otro y a los adultos aún en otro grupo. ¿Puede usted imaginarse a Moisés diciendo a los israelitas que deben llevar a sus bebés al departamento de párvulos en el palacio de Faraón, porque allí es donde se crió él? Y luego mandando que lleven a los jóvenes a la cancha de voleibol, etc. Amigo oyente, muchos de aquellos niños no hubieran podido compartir en el Éxodo en aquella noche si hubiese sucedido así. La observación de la Pascua fue un asunto familiar y tememos que nuestras iglesias hoy en día sean culpables de dividir a las familias. Las familias deben estar juntas en la iglesia. Amigo oyente, cuando usted asiste a la iglesia, ¿se sienta toda su familia junta o separadamente? Creemos que es muy provechoso si todos los miembros de la familia se sientan unidos. Y aquí tenemos que detenernos por esta ocasión en nuestro estudio del capítulo 12 del libro de Éxodo. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Contamos como siempre con su fiel sintonía. Hasta entonces, deseamos para usted las ricas bendiciones de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del segundo libro del Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. En nuestro programa anterior estábamos hablando de la Pascua aquí en el capítulo 12 de Éxodo. Y dijimos que cada instrucción relacionada con esta fiesta tenía un significado y mensaje específico. Esto habla de la comunión de la familia. Y concluimos diciendo que las familias deben estar juntas en la iglesia,
Cada familia debe sentarse junta en la iglesia. Pero en muchas de nuestras iglesias hoy estamos dividiendo las familias. Nos hemos equivocado, amigo oyente. El plan de Dios está centralizado en la familia y nos hemos desviado de ese plan. Se nos dice también en el versículo 8 que debían comer la carne del cordero asada al fuego. El fuego habla del juicio. Debe haber un juicio del pecado. Debían comer el cordero con panes sin levadura. La levadura habla del pecado y el pan sin levadura habla de Cristo y debemos comer de él. También debían participar de esta comida con hierbas amargas. Aunque hay diferentes significados que se da a estas hierbas, creemos que en este contexto significa que nuestra experiencia no siempre será dulce cuando tratamos de conseguir que otros acepten a Jesucristo como su Salvador. Las hierbas amargas acompañan la redención. Ahora el versículo 9 de Éxodo capítulo 12 dice, «Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas». Este sacrificio no podía ser comido crudo porque hablaba del juicio del pecado en las vidas humanas, y eso requiere sacrificio y el fuego del juicio. Cuando una persona llega a Cristo, viene como pecador. No debía ser cocido en agua el sacrificio. Esto simplemente quiere decir que debemos confiar en Cristo y solamente en Él. Lamentablemente hay muchos hoy que están confiando en agua para su salvación. Todo debía ser asado. Era el juicio del fuego. Ahora los versículos 11 y 12 del capítulo 12 de Éxodo dicen, «Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová». Amigo oyente, cuando usted acuda a Cristo, debe tener ceñidos sus lomos, listo para salir del mundo y no estar involucrado más en él. No creemos que uno pueda ser convertido y al mismo tiempo continuar viviendo una vida pecaminosa. Esto no quiere decir que no pecará de vez en cuando, pero sí significa que no tendrá por regla vivir en el pecado. Se nos cuenta el caso de una señora que era dueña de una licorería y que se convirtió al Señor Jesucristo. Llamó por teléfono a su pastor y le dijo que iba a abandonar su negocio. Ella dijo, «Si usted me aconseja tomar un martillo y romper todas las botellas en la licorería, yo lo haré». Hoy en día ella es una cristiana maravillosa. Amigo oyente, la única manera por la cual usted podrá salir de Egipto es poniendo la sangre en los postes y en el dintel y comiendo el cordero sacrificado por el pecado, teniendo los lomos ceñidos, listo para salir cuando el Señor le llame. Dios había dirigido sus plagas una por una contra los dioses principales de Egipto. Todos estos dioses demandaban la ofrenda de los primogénitos. Ahora Dios dirige sus cañones contra los mismos ídolos egipcios. Leamos ahora el versículo 13 de Éxodo capítulo 12. «Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto». Los israelitas no fueron salvos por causa de su descendencia de Abraham. Si los egipcios hubieran obedecido el mandato de Dios, ellos también hubieran sido salvos. Dios dijo, «Y veré la sangre y pasaré de vosotros». Nadie fue salvo porque hizo lo mejor posible, o por ser honesto, ni siquiera por ser buena persona. Dios dijo, «Y veré la sangre y pasaré de vosotros». No debían correr de la casa durante la noche para mirar la sangre. Debían tener plena confianza y fe en ella. No fueron salvos por cumplir la ceremonia de la circuncisión, ni porque eran miembros de alguna iglesia. Dios dijo, «Y veré la sangre y pasaré de vosotros». El ángel de la muerte no estaba haciendo un estudio de la vecindad. No tenían que abrir la ventana para decirle al ángel de la muerte lo buenos que eran y cuántas obras de caridad habían hecho. Cualquier hombre que se asomara a la ventana aquella noche moriría. Dios dijo, «Y veré la sangre y pasaré de vosotros». No se puede añadir nada a la sangre, amigo oyente. Ahora, ¿quiénes fueron salvados aquella noche? Solo aquellos que creyeron lo que dijo Dios. Ellos fueron salvos.
Aquellos que habían puesto la sangre en los 2 postes y en el dintel y confiaron en ella, fueron salvos. Aunque no lo comprendemos por completo, damos valor al hecho de que lo que Dios dice es verdad. Él me dice que la preciosa sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, me salvará, pero ninguna otra cosa podrá hacerlo. Sus palabras fueron, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Dios dio algunas instrucciones específicas en el versículo 13. Cuando viera la sangre, Él los pasaría por alto. Esto no era alguna señal mística ni supersticiosa, sino un gran principio que corre por toda la palabra de Dios. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona». Y luego Hebreos capítulo 9, versículo 22 declara este mismo principio cuando dice, «Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión». Sin derramamiento de sangre, amigo oyente, no hay remisión de pecados. En otras palabras, Dios no puede cerrar arbitraria ni bondadosamente sus ojos al pecado y no hacer nada en cuanto a ello. Así como un juez tampoco lo puede hacer cuando traen ante su presencia a un culpable para ser juzgado. El juez tiene que aplicar la ley y el culpable tiene que pagar la pena. La ley de Dios es inexorable en el universo. El alma que pecare, esa morirá. La sentencia de muerte cae sobre todos nosotros. Sin embargo, hay buenas noticias, porque una vida fue dada por nosotros, y todos aquellos que aceptan por la fe a Cristo y su obra en la cruz del Calvario, serán salvos. Después de aplicar la sangre a los 2 postes y al dintel, siguió la fiesta de la Pascua. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículos 12, 14 y 15 nos dice, «Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo». Esta fiesta no tuvo nada que ver con la misión del ángel de la muerte. Esta fue una fiesta de comunión dentro del hogar. Dios lo había mandado, es verdad, pero fue un privilegio participar en esta fiesta. Debían gozarse de la comunión con Dios. Leamos ahora el versículo 17 de Éxodo 12. «Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua». Los israelitas comieron panes sin levadura en la marcha por el desierto, porque fue la noche de la Pascua. Comieron panes sin levadura por 7 días. Si hubieran comido pan leudado, hubieran sido cortados de la comunión. Las palabras levadura, leudado y sin levadura se usan 8 veces entre los versículos 14 al 20. Leamos ahora los versículos 19 y 20. «Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura». La levadura representa o es un símbolo de la maldad. Representa lo que es malo y ofensivo. En el capítulo 13 de Mateo hay una parábola en cuanto a una mujer que esconde la levadura en 3 medidas de harina. Aquella levadura no es el Evangelio, porque la levadura en toda la Biblia representa la maldad. Las 3 medidas de harina representan la palabra de Dios, y la levadura, la maldad, ha sido escondida en ella. Es asombroso ver cuánto error se enseña hoy en día y cuántos creen en esos errores. La levadura, o sea la maldad, ha sido agregada a la enseñanza de la palabra. Todas las sectas e ismos hacen uso de la Biblia, sí, pero le añaden su propia levadura diabólica. Los hijos de Israel, pues, fueron amonestados en cuanto a esto. Nuestro Señor aclaró este asunto de la levadura en el Evangelio según San Mateo. Leemos allí en el capítulo 16 y versículo 6, «Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos». Luego en Mateo 16, versículo 11 leemos,
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? En ese entonces, los discípulos del Señor pensaban que Él hablaba en cuanto al pan material. Más tarde, sin embargo, entendieron que el Señor estaba hablando en cuanto a las doctrinas falsas de los fariseos y que esa era la levadura. El pan sin levadura no es nada sabroso. Hay muchas personas a las cuales no les gusta estudiar la Biblia. Para ellas es como el comer el pan sin levadura. Muchos hombres anhelan venir a la iglesia para disfrutar de las horas sociales o para gozarse de la música o de la hermosura del templo, pero no para escuchar la palabra de Dios. No les gusta la palabra de Dios porque no les es nada sabrosa. El pan sin levadura no es tan sabroso como el leudado, pero la palabra de Dios es la comida esencial para el Hijo de Dios. Leamos ahora los versículos 22 y 23 de Éxodo capítulo 12. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo hicieron los israelitas para poner la sangre en los postes y en el dintel? El hisopo es una planta que crece entre las rocas y la utilizaron para aplicar la sangre a la casa. A nuestro parecer, el hisopo representa la fe. Esa es la manera en que la sangre se aplica a su corazón y a su vida. Usted, amigo oyente, ¿confía en lo que Cristo ha hecho cuando murió por usted? Y entramos ahora a considerar la 10ª plaga que cayó sobre Egipto, o sea, la muerte de los primogénitos. Este es el último juicio y la última plaga que desciende sobre la tierra de Egipto. Dios había preparado a su pueblo para ella. La tierra de Gosén había escapado a las 3 últimas plagas, pero no podía escapar a esta, a menos que hubiera sangre en los 2 postes y en el dintel de sus puertas. Ahora, cualquier egipcio pudo haber seguido el ejemplo de los israelitas, poniendo la sangre en los 2 postes y en el dintel de su puerta, y creyendo a Dios, y el ángel de la muerte habría pasado sin herir al primogénito en su casa. Ahora muchos van a sorprenderse algún día cuando descubran que el Señor Jesús no les va a preguntar de cuál iglesia eran miembros. Si usted, amigo oyente, ha confiado en Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios lo ha bautizado ya en el cuerpo de los creyentes y usted es miembro de la verdadera iglesia. Veamos ahora los versículos 29 y 30 de este capítulo 12 de Éxodo. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Este juicio final exigió la vida del primogénito en cada casa. Hasta aquí Dios no había tocado la vida humana, pero ahora la toca. Ahora tenga mucho cuidado en no decir que Dios es asesino. Jehová da y Jehová quita, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando le sea posible a usted crear la vida, entonces bien puede quitarla. Mientras tanto, solamente Dios tiene y tendrá siempre ese derecho. Aquella noche, pues, Faraón se levantó y en el versículo 31 y 32 de Éxodo capítulo 12 leemos: E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Por fin Faraón tuvo que darse por vencido. Hasta ahora ha estado mal dispuesto a ceder a las demandas de Moisés, pero esta plaga tocó a su propio hijo. Dios no principió la contienda tocando las vidas de los primogénitos. Comenzó la contienda con Faraón al cambiar la vara de Aarón en un cocodrilo o culebra. Si Faraón hubiera creído a Dios en aquella ocasión, los hijos de Israel podrían haberse ido de la tierra y él habría salvado a su pueblo al igual que la vida de su hijo primogénito. La culpa, pues, no es de Dios. Ahora el versículo 33 dice: Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra,
porque decían, todos somos muertos. Los egipcios no sabían dónde el juicio de Dios terminaría. Dios había tomado los primogénitos. ¿Qué haría inmediatamente después? Quizá causaría la muerte de todos los egipcios, y por tanto Faraón y el pueblo dijeron a los israelitas que salieran de la tierra porque temían el desastre que ahora les pudiera acontecer. Veamos ahora los versículos 34 y 35 de Éxodo 12. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Como ya hemos dicho, este asunto de pedir era simplemente el de cobrar los sueldos retrasados de muchos años de su trabajo como esclavos. Leamos el versículo 36 de Éxodo 12. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían, así despojaron a los egipcios. Los egipcios debían tanto a los israelitas en sueldos retrasados que el pueblo hebreo los despojó. Ahora el versículo 37 dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Parece que salieron de la tierra de Egipto más de 1,000,000 de personas. Había 600,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Luego en el versículo 38 de este capítulo 12 de Éxodo nos llama la atención otro hecho interesante. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Además de los israelitas que salieron de Egipto, una grande multitud de toda clase de gentes salió con ellos. Ahora esto ocasionará mucha dificultad en el campo de Israel. Aprenderemos más en cuanto a esta multitud de toda clase de gentes en el libro de Números, y es perturbadora. Verdaderamente es un grupo mestizo. Un egipcio se casó con una doncella judía, o un hebreo se había casado con una doncella egipcia. Los hijos de una unión como esta tuvieron que decidirse, o bien salían de la tierra de Egipto con los israelitas, o bien se quedaban con los egipcios. Muchos de aquella multitud de toda clase de gentes salieron de la tierra, pero también muchos quedaron atrás. Aquellos que salieron se preguntaban muchas veces si se habían equivocado en su decisión, y cuando vinieron las dificultades fueron los primeros en quejarse. No eran israelitas en el verdadero sentido de la palabra. Uno de los problemas grandes en Israel hoy en día es su grande multitud de toda clase de gentes. También es un problema en la iglesia. Aquellos que se hacen miembros de alguna iglesia, pero que no son salvos. Son parte de la multitud de toda clase de gentes, lo cual causa dificultades. Leamos los versículos 39 al 42 de Éxodo 12. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. La celebración de la Pascua data del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Nunca deben olvidar lo que Jehová hizo por ellos hasta cuando venga el Rey de nuevo y se establezca el milenio. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Concluiremos este estudio del capítulo 12 de Éxodo, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, avanzando en nuestro estudio del capítulo 12 del libro de Éxodo. Dijimos al concluir nuestro programa anterior que la celebración de la Pascua data del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Nunca debían olvidar lo que Jehová hizo por ellos, hasta cuando venga el Rey de nuevo y se establezca el milenio. Ahora solamente los israelitas debían comer la Pascua. En los versículos 43 al 48 de este capítulo 12 de Éxodo, encontramos algunas ordenanzas específicas en cuanto a esta observancia. Leamos. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado.
El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Solo aquellos que por la fe se identificaban con el pueblo de Dios podían tomar parte en esta Pascua. La Pascua no fue designada para ahuyentar a los extranjeros, sino para repulsar al incrédulo. Si un gentil quería identificarse con Israel por medio de la fe, éste sería bienvenido. Ahora los versículos 49 al 51 dan otras pautas en cuanto a esta gran celebración. Leamos. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Al seguir a los hijos de Israel desde Egipto al Mar Rojo y luego al desierto, aprenderemos algunas lecciones y participaremos de sus experiencias, las cuales corresponden a muchos aspectos de la vida cristiana hoy en día. Y aquí concluye el capítulo 12 de Éxodo.